Hay un secreto que separa a quienes construyen vidas extraordinarias de aquellos que permanecen atrapados en el esfuerzo constante sin resultados reales. No se trata de trabajar más duro, de agregar más tareas a tu día o de sacrificar más horas de sueño persiguiendo metas que parecen siempre fuera de alcance. El verdadero cambio, ese que transforma no solo tus circunstancias externas sino la esencia misma de tu existencia, ocurre cuando descubres desde qué lugar interno estás creando tu realidad. Napoleón Hill pasó más de 2 décadas estudiando a los hombres y mujeres más exitosos de su época, y lo que descubrió no fue una fórmula de productividad ni un método para hacer más en menos tiempo, sino una verdad fundamental sobre la naturaleza del logro humano que la mayoría ignora completamente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué 2 personas pueden realizar exactamente las mismas acciones y obtener resultados completamente opuestos? Uno prospera mientras el otro apenas sobrevive, uno atrae oportunidades mientras el otro encuentra solo obstáculos, uno experimenta sincronicidad y flow mientras el otro vive en constante fricción con la vida. La diferencia no está en lo que hacen, sino en el estado interno desde el cual lo hacen. Hill descubrió que existe una frecuencia vibracional específica, un lugar interno de conciencia desde el cual todas las acciones se magnetizan con posibilidades infinitas. Este lugar no se encuentra haciendo más, acumulando más conocimiento o ejecutando más tareas en tu lista interminable de pendientes. La mayoría de las personas vive en un estado de hacer compulsivo, creyendo que la salvación llegará con el próximo logro, el próximo curso, la próxima estrategia. Se levantan cada día desde un lugar de carencia, desde la creencia profunda de que no son suficientes tal como están, y desde ahí construyen sus acciones. Cada esfuerzo está impregnado de desesperación disfrazada de ambición, cada paso está contaminado con la energía de la insuficiencia. Y aunque logren ciertos resultados externos, siempre hay una sensación de vacío, de que algo falta, de que la verdadera plenitud permanece esquiva. Hill enseñaba que este es el error más costoso que comete el ser humano, construir desde un fundamento de miedo en lugar de hacerlo desde un fundamento de poder interno. Imagina por un momento que todo lo que has estado persiguiendo ya existe dentro de ti, esperando ser activado no por más acción sino por un cambio fundamental en tu frecuencia interna. Los grandes maestros del logro humano que Hill estudió no eran necesariamente los que más trabajaban, sino los que habían descubierto cómo alinear su estado interno con la vibración de lo que deseaban crear. Actuaban desde un lugar de certeza inquebrantable, desde una conexión profunda con su poder innato, desde un centro interno que no necesitaba validación externa para saber que ya eran completos. Y desde ese lugar, cada acción se convertía en un acto de magnetismo, atrayendo hacia ellos las circunstancias, personas y recursos necesarios sin la lucha desesperada que caracteriza a quienes viven desconectados de su verdadero centro. Lo que estás a punto de descubrir en este contenido no es otro método de productividad ni una nueva estrategia para hacer más con menos. Es una revelación sobre la arquitectura invisible del éxito, sobre el lugar interno desde el cual los verdaderos creadores de su destino operan constantemente. Hill dedicó su vida a descifrar este código, y lo que encontró fue tan simple y a la vez tan profundo que la mayoría lo pasa por alto buscando soluciones más complejas. Tu vida no cambiará cuando agregues más actividades a tu agenda, sino cuando transformes el lugar interno desde el cual ejecutas cada una de ellas. Y ese lugar, ese centro de poder auténtico, está esperándote en este preciso momento, listo para revolucionar no solo lo que haces, sino quién eres mientras lo haces. La primera verdad fundamental que Napoleón Hill descubrió en su investigación exhaustiva es que el fracaso más común entre las personas no es la falta de conocimiento, recursos o habilidades, sino la incapacidad de reconocer desde qué estado interno están operando. La mayoría vive en completa inconsciencia de la frecuencia emocional y mental desde la cual toman decisiones, emprenden acciones y se relacionan con el mundo. Es como si estuvieran dormidos mientras caminan, ejecutando patrones automáticos heredados de su pasado, de su entorno familiar, de las creencias limitantes que absorbieron sin cuestionamiento. Hill entendió que antes de que cualquier cambio externo pueda manifestarse de manera sostenible, debe ocurrir un despertar interno, una toma de conciencia radical sobre el verdadero estado desde el cual estamos creando nuestra experiencia de vida. Cuando alguien actúa desde un lugar de desesperación,
cada acción que emprende está impregnada con esa energía de carencia. Puede trabajar 18 horas al día, puede estudiar todos los libros de éxito disponibles, puede copiar las estrategias de los más exitosos, y aún así sus resultados reflejarán esa frecuencia interna de insuficiencia. Es como tratar de construir un palacio sobre arenas movedizas. No importa cuán hermosa sea la estructura que intentas erigir, el fundamento inestable determinará su inevitable colapso. Hill observó que los individuos verdaderamente exitosos no trabajaban necesariamente más que los demás, pero existía una cualidad diferente en su manera de hacer las cosas, una presencia, una certeza que emanaba de su ser y que transformaba cada acción en un acto de poder genuino. Este lugar interno del que hablamos no es un concepto abstracto o una idea filosófica sin aplicación práctica. Es un estado real de conciencia que puede ser cultivado, desarrollado y convertido en tu frecuencia predominante de operación. Hill lo llamaba diferentes nombres a lo largo de su obra: fe aplicada, conciencia del éxito, mente maestra, pero todos estos términos apuntaban a la misma realidad fundamental. Se trata de un estado donde no existe separación entre lo que deseas y lo que sabes que ya eres capaz de materializar. No es arrogancia ni fantasía positiva superficial, es un conocimiento profundo, visceral, de que posees dentro de ti toda la capacidad necesaria para crear lo que tu visión más elevada te muestra como posible. La tragedia que Hill identificó una y otra vez en sus estudios es que la mayoría de las personas pasa toda su vida agregando cosas a su hacer sin nunca examinar su ser. Acumulan títulos, certificaciones, conexiones, estrategias, pero nunca se detienen a preguntarse desde qué lugar interno están ejecutando todo ese conocimiento. Es como tener el auto más potente del mundo, pero conducirlo con el freno de mano activado. La máquina tiene capacidad para velocidades extraordinarias, pero el conductor, inconsciente del obstáculo que él mismo ha colocado, se frustra creyendo que el problema es que necesita un auto más potente, más combustible, mejores carreteras. Nunca se le ocurre mirar hacia adentro y descubrir que está saboteando su propio avance desde su interior. Hill compartía historias fascinantes de personas que experimentaron transformaciones dramáticas no porque cambiaran lo que hacían, sino porque transformaron desde donde lo hacían. Había un empresario que trabajaba incansablemente durante años sin resultados significativos, hasta que un día comprendió que cada acción que emprendía estaba motivada por el miedo a la pobreza que había heredado de su padre. Ese miedo coloreaba cada decisión, cada estrategia, cada relación comercial. Cuando finalmente identificó esta frecuencia oculta y comenzó a operar desde un lugar de abundancia interna, no tuvo que cambiar sus estrategias de negocio. Las mismas acciones que antes producían resultados mediocres ahora generaban éxito exponencial, porque la energía desde la cual las ejecutaba había cambiado completamente. Esta es la revelación que la mayoría evita porque requiere un nivel de honestidad brutal consigo mismo que resulta incómodo. Es más fácil creer que necesitas una nueva estrategia, un nuevo mentor, un nuevo curso, que admitir que has estado construyendo tu vida desde un fundamento de miedo, inseguridad o necesidad de validación externa. Hill insistía en que el autoengaño es el enemigo más peligroso del progreso humano. No puedes transformar lo que no tienes el valor de ver. Y la mayoría prefiere permanecer en la ceguera cómoda de creer que solo necesita hacer más, en lugar de enfrentar la verdad incómoda de que necesita ser diferente mientras hace lo que hace. El llamado entonces no es a abandonar la acción, sino a revolucionar el lugar desde el cual actúas. No se trata de hacer menos o de caer en la pasividad disfrazada de espiritualidad. Se trata de algo mucho más poderoso, transformar tu frecuencia interna antes de que tu mano se mueva, antes de que tu voz hable, antes de que tu decisión se tome. Cuando operas desde este lugar de poder interno genuino, tus acciones se vuelven magnéticas, atrayendo hacia ti exactamente lo que necesitas con una facilidad que parece milagrosa para quienes todavía viven prisioneros del hacer compulsivo. Hill lo sabía, los grandes maestros del logro lo sabían, y ahora tú estás comenzando a comprenderlo. Napoleón Hill descubrió que existe una inteligencia infinita que permea toda la existencia, y que el ser humano tiene la capacidad de alinearse conscientemente con esta fuerza creadora. Pero esta alineación no ocurre a través del esfuerzo mental o la fuerza de voluntad bruta,
Sucede cuando el individuo se posiciona internamente en un estado de receptividad armoniosa con las leyes universales del logro. La mayoría de las personas vive en constante resistencia, empujando contra la vida, tratando de forzar resultados desde un lugar de tensión y control. Y mientras más empujan, más resistencia encuentran. Es como nadar contra una corriente poderosa. El esfuerzo es máximo, pero el progreso es mínimo o nulo. El secreto que Hill reveló es que cuando cambias tu posición interna, cuando te alineas con el flujo natural de la creación en lugar de resistirlo, las puertas que antes estaban cerradas se abren sin esfuerzo. Las oportunidades que antes eran invisibles, repentinamente aparecen en tu camino. Las personas que pueden ayudarte surgen como por arte de magia en el momento preciso. No es magia, no es suerte. Es el resultado natural de operar desde un estado de conciencia donde has dejado de ser un obstáculo para tu propio bien. Hill llamaba a esto trabajar en armonía con la naturaleza, y observó que todos los grandes logros de la humanidad fueron alcanzados por individuos que descubrieron cómo posicionarse internamente en este estado de flow cooperativo con las fuerzas invisibles que gobiernan la manifestación. Cuando alguien actúa desde el miedo, está constantemente enviando señales de carencia al universo. Cada pensamiento de no soy suficiente, cada emoción de no tengo lo necesario, cada acción motivada por la desesperación crea una frecuencia vibratoria que atrae más experiencias que confirman esa carencia. Es un círculo vicioso que se perpetúa automáticamente. Hill entendió que la mente humana es como una estación de radio que transmite constantemente señales, y el universo responde enviando de vuelta experiencias que coinciden con la frecuencia que estás emitiendo. Si transmites miedo y desesperación, recibirás situaciones que generan más miedo y desesperación. Si transmites confianza y abundancia interna, atraerás circunstancias que reflejan esa realidad. Pero aquí está el punto crucial que la mayoría malinterpreta. No se trata de fingir emociones positivas mientras en tu interior albergas creencias de limitación. El universo no responde a tus palabras o a tus afirmaciones superficiales. Responde a la frecuencia auténtica que emana de tu ser más profundo. Hill era categórico en esto. La autosugestión solo funciona cuando penetra el subconsciente, cuando se convierte en una convicción genuina que transforma tu frecuencia interna real. Puedes repetir 1000 veces al día que eres próspero mientras tu estado interno grita pobreza, y tus resultados siempre reflejarán la verdad de tu frecuencia dominante, no la fantasía de tus afirmaciones vacías. La transformación real comienza cuando tienes el coraje de descender a las profundidades de tu psique y examinar honestamente las creencias que realmente gobiernan tu vida. Estas creencias fueron instaladas en tu subconsciente durante tu infancia, absorbidas de tu entorno familiar, heredadas de generaciones anteriores que vivieron en carencia y miedo. Hill descubrió que la mayoría de las personas vive su vida entera ejecutando un programa mental que ni siquiera es suyo, respondiendo a voces del pasado que les dicen que no son suficientes, que el mundo es peligroso, que el éxito es para otros pero no para ellos. Y desde ese programa operativo interno, no importa cuánta acción emprendan, sus resultados siempre estarán limitados por el techo invisible de esas creencias subconscientes. El proceso de transformación requiere algo más que entendimiento intelectual, demanda un trabajo profundo de reprogramación consciente del subconsciente. Hill enseñaba técnicas específicas para esto: la repetición emocionalizada de nuevas creencias, la visualización sensorial detallada de los resultados deseados, la asociación con individuos que ya operan desde la frecuencia que deseas adoptar. Pero todo esto solo funciona cuando hay un compromiso genuino de abandonar las historias viejas que has estado contándote sobre quién eres y que es posible para ti. Es un proceso de muerte y renacimiento. La versión antigua de ti, con sus limitaciones autoimpuestas, debe morir para que emerja una nueva identidad operando desde un lugar de poder auténtico. Y aquí está la paradoja hermosa que Hill descubrió. Cuando finalmente sueltas la necesidad desesperada de controlar, cuando dejas de empujar y forzar desde un lugar de miedo, cuando te relajas en un estado de confianza profunda en la inteligencia infinita que te creó, los resultados que antes perseguías desesperadamente comienzan a fluir hacia ti con una facilidad que desafía la lógica del esfuerzo. No es que hagas menos, es que haces desde un lugar completamente diferente. Tus acciones están impregnadas de poder porque ya no están contaminadas con la vibración de la carencia.
Actúas no desde la necesidad de probar tu valor, sino desde el conocimiento tranquilo de tu poder innato. Y esa diferencia, aunque invisible a los ojos externos, cambia absolutamente todo. Napoleón Hill observó un patrón fascinante entre aquellos que alcanzaban el éxito sostenible versus aquellos que experimentaban victorias temporales seguidas de fracasos recurrentes. La diferencia no estaba en sus habilidades, inteligencia o incluso en la calidad de sus ideas. La distinción crucial residía en la relación que cada uno tenía con su propia mente. Los individuos que construían imperios duraderos habían aprendido a convertirse en maestros de su paisaje interno, mientras que aquellos que vivían en la montaña rusa del éxito efímero eran esclavos de sus estados mentales cambiantes, permitiendo que las circunstancias externas dictaran su frecuencia interna. La mayoría de las personas vive en un estado de reactividad constante. Algo sucede en su exterior y automáticamente su estado interno cambia. Un comentario negativo y su confianza se desploma. Una dificultad inesperada y su certeza se transforma en duda. Un rechazo y su determinación se convierte en desaliento. Hill entendió que este es el patrón de vida de las masas: ser una hoja a merced del viento de las circunstancias, sin ancla interna, sin centro de gravedad que permanezca estable sin importar las tormentas externas. Y desde este lugar de inestabilidad, cualquier acción que emprendan será igualmente inestable, produciendo resultados erráticos que reflejan el caos de su mundo interno. El dominio mental del que hablaba Hill no es represión emocional ni negación de la realidad. Es algo mucho más sofisticado. Es la capacidad de observar tus estados internos sin identificarte con ellos, de reconocer los pensamientos y emociones que surgen sin permitir que secuestren tu frecuencia dominante. Imagina que tu mente es como un cielo vasto y tus pensamientos y emociones son nubes que pasan. La mayoría de las personas se identifica tanto con las nubes que olvida que ellos son el cielo. Hill enseñaba que tu verdadera identidad no son los estados temporales que atraviesas, sino la conciencia que los observa. Y cuando anclas tu identidad en esa conciencia testigo en lugar de en los contenidos cambiantes de tu experiencia, adquieres un poder extraordinario. Desde este lugar de observación consciente, puedes elegir deliberadamente desde qué estado interno deseas operar sin importar lo que esté sucediendo a tu alrededor. Alguien te critica y tú decides mantenerte centrado en tu propia visión de ti mismo. Una dificultad aparece y tú eliges verla como información útil en lugar de como evidencia de tu incapacidad. Un rechazo ocurre y tú lo interpretas como redirección hacia algo mejor alineado con tu propósito. Hill descubrió que los grandes líderes que estudió no vivían en un mundo diferente al resto, simplemente habían desarrollado la habilidad de interpretar el mismo mundo desde un marco interno completamente diferente. Esta capacidad de elección consciente sobre tu estado interno es quizás la habilidad más importante que puedes desarrollar como ser humano. Sin ella, eres un esclavo de tus condicionamientos, un robot ejecutando programas instalados por otros, una víctima de circunstancias que parecen tener poder sobre ti. Con ella, te conviertes en el creador consciente de tu experiencia, alguien que reconoce que aunque no puedes controlar todo lo que sucede externamente, tienes control absoluto sobre qué significado le das a lo que sucede y desde qué estado interno respondes. Y ese control, ese poder de elección consciente, es lo que separa a los creadores de destino de las víctimas de la circunstancia. Hill compartía el ejemplo de un hombre que había perdido todo en la Gran Depresión: su negocio, su casa, sus ahorros. Para la mayoría, esta habría sido la evidencia definitiva de fracaso irreversible. Pero este hombre, en lugar de colapsar en la desesperación, eligió ver la situación como una liberación de todo lo que lo había mantenido jugando pequeño. Decidió conscientemente que operaría desde un estado de entusiasmo por las posibilidades que ahora se abrían, en lugar de desde el lamento por lo que había perdido. Y desde ese lugar interno radicalmente diferente, comenzó a tomar acciones que en menos de 2 años lo llevaron a construir un imperio mucho más grande que el que había perdido. La pregunta entonces no es qué necesitas hacer diferente, sino quién necesitas ser mientras lo haces. No es cuántas más horas necesitas trabajar, sino desde qué frecuencia interna necesitas ejecutar ese trabajo. Hill descubrió que cuando transformas tu estado interno predominante,
Cuando estableces un nuevo punto de referencia vibratorio desde el cual operas consistentemente, todo en tu vida externa comienza a reorganizarse para reflejar esa nueva frecuencia. No es místico ni mágico, es simplemente la ley de correspondencia operando perfectamente. Tu exterior siempre es un reflejo de tu interior, y cuando cambias la causa interna, los efectos externos no tienen opción más que cambiar también. El trabajo entonces es diario, momento a momento. Es el compromiso inquebrantable de vigilar tu estado interno con la misma diligencia con la que un capitán vigila su brújula en medio de una tormenta. Es la decisión consciente de no permitir que las circunstancias temporales dicten tu frecuencia permanente. Es el entrenamiento constante de tu mente para anclarse en la visión de lo que estás creando, en la certeza de tu poder innato, en la confianza profunda de que el universo conspira a tu favor cuando tú conspiras a favor de tu propia grandeza. Este es el camino, y no hay atajos que lo reemplacen. Napoleón Hill dedicó años a estudiar el fenómeno de la fe aplicada, y lo que descubrió revolucionó su comprensión del logro humano. La fe de la que hablaba no era religiosa ni mística, era un estado psicológico específico caracterizado por la certeza absoluta de que lo que deseas crear ya está garantizado en su manifestación. No es esperanza ciega ni pensamiento positivo superficial, es un conocimiento profundo, visceral, que opera a nivel del subconsciente y que transforma la calidad de cada pensamiento, emoción y acción que emprendes. Hill observó que todos los grandes logros comenzaron como una convicción interna en la mente de alguien que creyó con tal intensidad que su visión ya era real que el universo no tuvo opción más que materializarla. La mayoría de las personas confunde fe con esperanza. Esperan que las cosas funcionen mientras internamente dudan de su capacidad para lograr lo que desean. Actúan desde un lugar de ojalá funcione en lugar de ya está hecho. Y esa frecuencia de incertidumbre contamina cada paso que dan. Hill entendió que la mente subconsciente no puede diferenciar entre una experiencia real y una experiencia vívidamente imaginada con emoción intensa. Cuando visualizas tu deseo cumplido con tal detalle sensorial y emoción genuina que tu sistema nervioso responde como si ya fuera real, estás programando tu subconsciente para operar desde la frecuencia de quien ya ha alcanzado ese resultado. Y desde ese estado interno, tus acciones se vuelven naturalmente alineadas con la materialización de lo que ya consideras hecho. Este es el secreto que muy pocos comprenden. No actúas para crear fe, actúas desde la fe. La diferencia es abismal. Cuando actúas para crear fe, cada acción está teñida de duda, de espero que esto funcione, de necesidad desesperada de que algo externo confirme tu valor. Pero cuando actúas desde la fe, cada movimiento está impregnado de certeza, de conocimiento tranquilo de que estás simplemente ejecutando los pasos físicos de algo que ya está asegurado en el plano invisible. Hill descubrió que los individuos que operaban desde este lugar de fe aplicada no experimentaban el estrés y la ansiedad que caracterizan a quienes viven en duda constante, porque para ellos el resultado ya estaba garantizado. Solo estaban disfrutando el proceso de verlo manifestarse en el plano material. Pero aquí está el desafío. No puedes fingir este estado de certeza profunda. Tu subconsciente conoce la diferencia entre la convicción auténtica y la afirmación superficial. Hill era enfático en que el proceso de desarrollar fe aplicada requiere trabajo deliberado y sostenido. Implica saturar tu mente consciente y subconsciente con la imagen clara de tu deseo cumplido hasta que esa imagen se vuelva más real para ti que tu circunstancia actual. Requiere rodear tu mente de evidencia de que lo que deseas es posible, estudiando las vidas de quienes ya lo lograron, asociándote con personas que operan desde la frecuencia de logro que aspiras a adoptar, eliminando toda influencia que refuerce tus antiguas creencias de limitación. Hill compartía historias de personas que transformaron sus vidas completamente a través de este proceso de cultivar fe aplicada. Había un hombre que durante años había vivido en pobreza, trabajando en empleos que apenas cubrían su supervivencia. Decidió aplicar los principios de Hill y comenzó a dedicar 30 minutos cada mañana y cada noche visualizar con intensidad emocional la versión de sí mismo que ya era próspero, exitoso, operando su propio negocio. Al principio, su mente racional se burlaba de este ejercicio, recordándole constantemente su realidad actual de carencia. Pero él persistió, y gradualmente algo comenzó a cambiar.
No era que su circunstancia externa cambiara inmediatamente. Lo que cambió fue su frecuencia interna, su manera de percibirse a sí mismo, su nivel de certeza sobre lo que era posible para él. Desde ese nuevo estado interno, comenzó a notar oportunidades que siempre habían estado allí, pero que antes eran invisibles para él. Tuvo ideas que antes nunca habían cruzado su mente. Tomó acciones que antes le habrían parecido demasiado arriesgadas o fuera de su alcance. Y lo fascinante es que no estaba forzando nada. Las acciones fluían naturalmente desde su nueva identidad. En menos de 18 meses, había creado un negocio próspero que generaba 10 veces el ingreso de su antiguo empleo. ¿Qué cambió? No adquirió nuevas habilidades ni educación formal. Lo que cambió fue el lugar interno desde el cual operaba. Había cultivado fe aplicada, y esa fe transformó su frecuencia, y esa frecuencia transformó sus acciones, y esas acciones transformaron sus resultados. La invitación entonces es a reconocer que tu nivel actual de certeza interna es simplemente un hábito que puede ser cambiado. No estás condenado a vivir con las dudas y los miedos que has cargado hasta ahora. Hill probó una y otra vez que el ser humano tiene la capacidad extraordinaria de reprogramar su mente subconsciente deliberadamente, de instalar nuevas creencias que apoyen su visión más elevada en lugar de sabotearla. Pero este trabajo no ocurre leyendo un libro o asistiendo a un seminario. Ocurre en el compromiso diario de saturar tu mente con la visión de tu mejor yo hasta que esa versión se vuelva tu identidad operativa dominante. Y cuando eso sucede, tu vida externa no tiene opción más que reorganizarse para reflejar tu nueva realidad interna. Napoleón Hill identificó un principio fundamental que separa el logro temporal del éxito sostenible: la diferencia entre la motivación externa y la inspiración interna. La motivación es lo que te empuja desde afuera, usualmente impulsada por el miedo a las consecuencias negativas o el deseo de impresionar a otros. La inspiración es lo que te llama desde adentro, conectada con tu propósito más profundo y tu verdad auténtica. La mayoría de las personas construye su vida desde la motivación externa, y por eso requieren constantemente nuevas dosis de estimulación para mantenerse en acción. Hill descubrió que aquellos que operan desde inspiración interna tienen acceso a un combustible inagotable que no depende de circunstancias externas ni de la aprobación de otros. Cuando actúas desde motivación externa, estás fundamentalmente operando desde un lugar de carencia. Hay algo que temes perder o algo que necesitas probar. Cada acción lleva la carga pesada de tengo que en lugar de la ligereza del elijo hacer esto porque está alineado con quien realmente soy. Hill observó que las personas motivadas externamente pueden lograr ciertos resultados, pero el costo es alto: agotamiento, resentimiento, pérdida de conexión con su verdadera esencia. Eventualmente, el tanque de combustible se vacía porque estaban corriendo con energía prestada, no con su poder genuino. Y cuando llegan al inevitable colapso, se preguntan por qué todo el esfuerzo no produjo la plenitud que esperaban. La inspiración interna, por otro lado, surge cuando conectas con algo más grande que tu ego pequeño. Hill hablaba de un propósito mayor definido, una misión de vida que trasciende tu beneficio personal y sirve a algo más amplio. Cuando tus acciones están enraizadas en este propósito, cuando cada paso que das está alineado con tu verdad más profunda, no necesitas disciplina externa ni motivación artificial. La acción fluye naturalmente desde tu ser porque no estás forzándote a hacer algo que va contra tu naturaleza, estás simplemente expresando quién realmente eres. Y esa diferencia transforma completamente la experiencia del camino hacia tus metas. Hill compartía el ejemplo de Thomas Edison, quien trabajaba incansablemente no porque necesitara probar algo a nadie ni porque temiera el fracaso, sino porque estaba genuinamente fascinado por el proceso de descubrimiento. Cada experimento fallido no era un fracaso, sino información valiosa. Cada obstáculo no era una señal de abandono, sino un enigma interesante por resolver. Edison operaba desde inspiración interna, conectado con un propósito que lo trascendía, y por eso podía mantener ese nivel de compromiso y entusiasmo que para otros habría sido imposible de sostener. No estaba haciendo más que otros, estaba haciendo desde un lugar completamente diferente. El proceso de conectar con tu inspiración interna requiere silencio y reflexión profunda,
dos cosas que la sociedad moderna considera lujos innecesarios. Hill insistía en la importancia de crear espacio para la introspección, para escuchar la voz suave de tu intuición que conoce tu verdadero propósito. En el ruido constante de las demandas externas, de las opiniones ajenas, de las expectativas sociales, esa voz queda ahogada. Y la mayoría de las personas pasa su vida entera persiguiendo metas que no son realmente suyas, construyendo sueños que fueron implantados por otros, esforzándose por alcanzar estándares de éxito que no resuenan con su verdad auténtica. Cuando finalmente te detienes y te preguntas honestamente qué es lo que realmente importa para ti, más allá de lo que piensas que deberías querer, más allá de lo que impresionaría a otros, a veces la respuesta es radicalmente diferente de lo que has estado persiguiendo. Hill descubrió que muchas personas experimentan crisis profundas no porque hayan fallado en alcanzar sus metas, sino porque lograron metas que nunca fueron auténticamente suyas. Escalaron la montaña equivocada y al llegar a la cima se dieron cuenta de que no era el lugar donde su alma quería estar. Este es quizás el fracaso más doloroso, el éxito en la dirección equivocada. La invitación entonces es a pausar el hacer compulsivo el tiempo suficiente para descubrir tu verdadero norte. ¿Qué es aquello que, si lo estuvieras expresando plenamente en tu vida, te haría sentir vivo, pleno, en tu poder más auténtico? No lo que crees que deberías querer, no lo que impresionaría a tu familia o a tus amigos, sino lo que hace que tu corazón lata más fuerte cuando lo contemplas. Hill enseñaba que cuando identificas ese propósito genuino y alineas tu vida con él, todo cambia. Dejas de necesitar motivación porque estás operando desde inspiración. Tus acciones dejan de sentirse como obligaciones porque se convierten en expresiones naturales de tu verdad. Y desde ese lugar, el éxito deja de ser algo que persigues desesperadamente y se convierte en el resultado natural de vivir alineado con quien realmente eres. Napoleón Hill descubrió un principio que pocos comprenden verdaderamente. La calidad de tu realidad externa es un reflejo directo de la calidad de tus pensamientos dominantes. No de los pensamientos ocasionales que cruzan tu mente, sino de los patrones mentales habituales que operan en segundo plano como el sistema operativo de tu vida. La mayoría de las personas no tiene idea de lo que realmente piensa la mayor parte del tiempo porque sus pensamientos se han vuelto tan automáticos, tan habituales, que operan por debajo del nivel de conciencia. Y estos pensamientos subconscientes, estos diálogos internos que no monitoreamos, son precisamente los que están creando nuestra experiencia de vida momento a momento. Si pudieras grabar todo lo que tu mente te dice durante un día completo y luego escucharlo como si fuera el discurso de otra persona, probablemente te sorprenderías. La mayoría descubriría un narrador interno altamente crítico, negativo, temeroso. No puedes hacer eso. No eres suficientemente bueno. Probablemente va a salir mal. ¿Quién te crees que eres? Este crítico interno opera constantemente, emitiendo un juicio tras otro, una duda tras otra, un miedo tras otro. Y cada uno de estos pensamientos genera una emoción correspondiente, y esa emoción genera una vibración específica, y esa vibración atrae experiencias que la confirman. Hill entendió que si no tomas control consciente de tu diálogo interno, estás permitiendo que un programa heredado del pasado gobierne tu creación del futuro. El proceso de transformación comienza con la observación sin juicio. Durante una semana completa, Hill recomendaba simplemente notar qué pensamientos dominan tu paisaje mental. No para cambiarlos todavía, solo para volverte consciente de ellos. La mayoría de las personas descubre con shock que la narrativa predominante en su mente es mucho más negativa y limitante de lo que jamás habían reconocido. Hay una voz que constantemente predice fracaso, que recuerda errores pasados, que anticipa críticas de otros, que genera escenarios de desastre. Esta voz ha estado operando durante tanto tiempo que la confundes con la verdad, cuando en realidad es solo un hábito mental que puede ser desmantelado y reemplazado. Una vez que te vuelves consciente del diálogo interno destructivo, el segundo paso es interrumpirlo deliberadamente cada vez que lo detectes. Hill enseñaba una técnica simple pero poderosa. Cada vez que notes un pensamiento que no apoya tu visión más elevada, detente inmediatamente y reemplázalo conscientemente con un pensamiento que sí la apoye. Al principio,
Esto se sentirá forzado, artificial, como si estuvieras mintiéndote a ti mismo. Tu mente racional protestará, diciendo, pero esto no es real, mi circunstancia actual dice lo contrario. Pero recuerda, tu circunstancia actual es el resultado de tus pensamientos pasados. Si quieres una circunstancia diferente, necesitas pensamientos diferentes ahora. Hill no estaba sugiriendo ignorar la realidad ni vivir en negación. Estaba apuntando a algo mucho más sofisticado, la capacidad de reconocer tu situación actual mientras simultáneamente mantienes tu enfoque mental en la realidad que estás creando. Es la diferencia entre estoy en quiebra y siempre estaré en quiebra versus mi situación financiera actual es X, y estoy en proceso de crear Y. El primer pensamiento te ancla en el problema y atrae más de lo mismo. El segundo reconoce dónde estás mientras mantiene tu frecuencia vibracional alineada con dónde vas. Y esa distinción cambia todo. La repetición es esencial en este proceso. No basta con cambiar tu pensamiento una vez y esperar que tu vida se transforme mágicamente. Hill descubrió que el subconsciente requiere impresiones repetidas para que una nueva creencia se instale y reemplace a la antigua. Recomendaba dedicar tiempo específico cada día, preferiblemente al despertar y antes de dormir cuando la mente está más receptiva, para saturar tu conciencia con pensamientos deliberadamente elegidos que apoyen tu visión. No pensamientos vagos y generales, sino afirmaciones específicas, cargadas de emoción, descritas en detalle sensorial, como si ya fueran reales en tu experiencia. Con el tiempo, algo extraordinario comienza a suceder. Los nuevos pensamientos empiezan a sentirse más naturales. La voz del crítico interno pierde poder. Tu frecuencia vibracional dominante cambia. Y como consecuencia inevitable, tu realidad externa comienza a reorganizarse. Oportunidades que antes no veías se vuelven obvias. Acciones que antes habrían requerido fuerza de voluntad ahora fluyen naturalmente. Personas que resuenan con tu nueva frecuencia aparecen en tu vida mientras que aquellas que estaban alineadas con tu vieja frecuencia se alejan. Hill observó este patrón una y otra vez. Cuando transformas el lugar interno desde el cual operas, tu mundo externo no tiene opción más que reflejarlo. Napoleón Hill identificó una trampa sutil pero devastadora en la que caen la mayoría de las personas: la adicción a la validación externa como medida de su valor y progreso. Construyen sus vidas persiguiendo la aprobación de otros, midiendo su éxito por los estándares ajenos, necesitando constantemente confirmación externa de que van por buen camino. Y desde ese lugar de dependencia externa, cada acción está contaminada con ansiedad. ¿Qué pensarán? ¿Les gustará? ¿Me aprobarán? Esta necesidad de validación constante no solo es agotadora, fundamentalmente sabotea tu capacidad de conectar con tu poder interno genuino porque has entregado tu centro de autoridad a fuerzas externas sobre las cuales no tienes control. Hill entendió que el ser humano que opera desde validación interna es fundamentalmente diferente del que depende de aprobación externa. No es que el primero sea inmune a las opiniones de otros o que no valore el feedback constructivo. La diferencia está en que su sentido de valía, su certeza sobre su camino, su paz interna no dependen de esas opiniones. Puede recibir críticas sin que su centro se tambalee. Puede experimentar rechazo sin que su convicción se desmorone. Puede estar rodeado de escépticos y aún así mantener su fe en su visión porque su punto de referencia está dentro de él, no fuera. La mayoría de las personas nunca desarrolla esta independencia interna porque requiere algo que temen profundamente: la posibilidad de estar equivocados a los ojos de otros mientras ellos saben que están en su verdad. Requiere la voluntad de ser malinterpretado, criticado, incluso ridiculizado, mientras mantienes tu curso porque tu brújula interna te dice que es el camino correcto para ti. Hill observó que todos los grandes pioneros, inventores, líderes que estudió pasaron por periodos donde el consenso externo decía que estaban locos, que era imposible, que deberían abandonar. Pero porque habían cultivado validación interna, pudieron persistir donde otros habrían colapsado bajo el peso del escepticismo colectivo. El proceso de desarrollar esta independencia interna comienza con un acto de honestidad radical: reconocer todas las maneras sutiles en las que has estado entregando tu poder a la opinión externa.
Observa cuántas de tus decisiones están motivadas por qué dirá la gente en lugar de qué dice mi verdad interna. Nota cuánto de tu energía mental está consumida preocupándote por la percepción de otros en lugar de estar enfocada en tu visión. Hill descubrió que para la mayoría, esta revelación es incómoda porque expone el grado en que han estado viviendo vidas diseñadas para la galería en lugar de vidas alineadas con su autenticidad. Una vez consciente de esta dinámica, el siguiente paso es comenzar a tomar decisiones pequeñas basadas exclusivamente en tu verdad interna, sin considerar cómo serán percibidas externamente. No decisiones grandes que cambien tu vida dramáticamente, sino lecciones diarias menores donde practicas escuchar tu voz interior y honrarla incluso cuando contradice las expectativas externas. Tal vez es decir no a una invitación social que no resuena contigo aunque otros esperen que vayas. Tal vez es expresar una opinión auténtica aunque sea impopular. Tal vez es perseguir un interés que te apasiona aunque no sea lo que se considera prestigioso o lucrativo. Con cada una de estas pequeñas decisiones alineadas con tu verdad interna, fortaleces el músculo de la validación interna. Hill comparaba este proceso con desarrollar fuerza física. No levantas el peso más pesado el primer día. Comienzas con pesos ligeros y gradualmente aumentas la resistencia. Del mismo modo, comienzas practicando la autonomía interna en situaciones de bajo riesgo, y gradualmente desarrollas la capacidad de mantener tu centro incluso cuando las apuestas son altas y la presión externa es intensa. Con el tiempo, descubres algo liberador. La opinión de otros sobre tu vida es irrelevante porque ellos no tienen que vivir las consecuencias de tus decisiones. Tú sí. Hill compartía la historia de un hombre que durante años había seguido el camino que su familia esperaba de él. Una carrera prestigiosa que no le apasionaba, un estilo de vida que impresionaba a otros pero que internamente lo dejaba vacío. Cuando finalmente tuvo el coraje de abandonar ese camino y perseguir lo que su alma realmente anhelaba, enfrentó críticas intensas, decepción de sus seres queridos, incluso burlas de conocidos. Pero había cultivado suficiente validación interna para mantenerse firme. Y algunos años después, no solo había creado una vida que lo llenaba de satisfacción, sino que muchos de aquellos que originalmente lo criticaron ahora lo admiraban por haber tenido el coraje de vivir auténticamente. La ironía es que al dejar de buscar aprobación externa, eventualmente la recibió, pero para entonces, ya no la necesitaba. Napoleón Hill descubrió un principio profundo que permanece invisible para la mayoría. El verdadero poder no se encuentra en la acumulación, sino en la eliminación. La mayoría de las personas cree que para cambiar su vida necesita agregar más conocimiento, más recursos, más conexiones, más estrategias. Y dedican sus días acumulando, sintiéndose cada vez más abrumados pero nunca más poderosos. Hill entendió que el camino hacia el poder auténtico no es de adición sino de sustracción. No se trata de agregar más a tu vida, sino de eliminar todo lo que te separa de tu esencia más poderosa, de remover las capas de condicionamiento que ocultan tu genio innato. Piensa en una escultura magnífica atrapada dentro de un bloque de mármol. El escultor no crea la obra maestra agregando material, la revela eliminando todo lo que no es ella. Del mismo modo, tu ser más poderoso ya existe dentro de ti, completo y perfecto. Lo que lo oculta son las capas de creencias limitantes, los patrones de pensamiento destructivos, las historias falsas sobre quién eres, los miedos heredados, las dudas instaladas por experiencias pasadas. Hill enseñaba que el trabajo fundamental no es convertirte en alguien diferente, sino remover todo lo falso para que pueda emerger quien realmente eres. La mayoría de las personas nunca hace este trabajo de eliminación porque requiere enfrentar cosas incómodas. Es más fácil ir a otro seminario, leer otro libro, aprender otra técnica, que sentarse en silencio y examinar honestamente qué creencias sobre ti mismo están gobernando tu vida desde las sombras. Hill insistía en que este inventario brutal de tu paisaje interno es el trabajo más importante que puedes hacer. Necesitas identificar cada creencia que te limita, cada historia que te disminuye, cada patrón mental que sabotea tu progreso. Y luego, deliberadamente, sistemáticamente, eliminarlos de tu sistema operativo interno.
Este proceso de eliminación no es instantáneo ni fácil. Estas creencias limitantes han sido parte de ti durante tanto tiempo que se sienten como verdades absolutas. No soy bueno con el dinero. No tengo disciplina. Siempre abandono las cosas. Las personas como yo no alcanzan ese nivel de éxito. Estas narrativas están profundamente arraigadas, reforzadas por años de evidencia seleccionada que confirma su validez. Hill entendió que desarraigar estas creencias requiere más que entendimiento intelectual, demanda una decisión consciente de dejar de identificarte con ellas, de tratarlas no como verdades sobre quién eres, sino como programas viejos que ya no te sirven. Hill recomendaba un proceso específico de reprogramación. Primero, identificar la creencia limitante. Segundo, reconocer que es solo una interpretación, no un hecho. Tercero, encontrar evidencia que la contradiga, aunque sea pequeña. Cuarto, crear una nueva creencia más empoderadora y comenzar a instalarla mediante repetición emocionalizada. Quinto, actuar consistentemente desde esa nueva creencia, incluso cuando se siente incómodo al principio. Con el tiempo, la nueva creencia se convierte en tu verdad operativa, y la vieja creencia pierde su poder sobre ti. Pero hay algo más que debe ser eliminado: las relaciones, actividades y compromisos que drenan tu energía sin contribuir a tu visión. Hill observó que las personas más exitosas eran despiadadamente selectivas con la que dedicaban su tiempo y atención. Entendían que cada sí a algo irrelevante es un no a algo importante. Cada hora invertida en drama innecesario es una hora no invertida en construir su visión. Cada relación tóxica que mantienes por obligación o culpa está consumiendo energía vital que podrías estar canalizando hacia tu propósito más elevado. La mayoría teme esta eliminación porque ha equiparado ocupación con importancia. Si no está constantemente haciendo algo, sintiéndose abrumado con compromisos, corriendo de una actividad a otra, teme sentirse irrelevante o improductivo. Hill desmantelaba esta ilusión mostrando que los individuos más impactantes que estudió tenían algo en común: espacio. Espacio mental para pensar con claridad. Espacio emocional para sentir profundamente. Espacio físico para actuar decisivamente. Y ese espacio no se encuentra agregando más a tu vida, se crea eliminando todo lo que no es esencial, todo lo que no está alineado con quien estás convirtiéndote, todo lo que te mantiene operando desde tu versión pequeña en lugar de expandirte hacia tu grandeza. Napoleón Hill descubrió algo que contradice completamente la narrativa cultural dominante sobre el éxito. La velocidad del logro no es proporcional a la intensidad del esfuerzo. La sociedad te dice que debes esforzarte más, empujar más fuerte, sacrificar más. Y la mayoría interpreta esto como una invitación a vivir en estado de tensión constante, en modo de supervivencia perpetua, creyendo que el agotamiento es evidencia de compromiso. Hill mostró lo opuesto. Los individuos más exitosos que estudió habían descubierto cómo operar desde un estado de relajación enfocada, donde la acción fluía sin resistencia interna y los resultados se manifestaban con una facilidad que parecía mágica a los observadores externos. La diferencia está en entender que hay dos tipos de acción: la acción impulsada por el miedo y la acción guiada por la certeza. La primera está cargada de tensión, de necesidad desesperada de que funcione, de ansiedad sobre el resultado. Cada paso es pesado porque lleva el peso del tengo que hacer que esto funcione o estoy perdido. La segunda es ligera, fluida, porque viene de un lugar de confianza profunda de que el universo está conspirando a tu favor, de que cada paso es parte de un desarrollo perfectamente orquestado que no puedes ver completamente pero en el que confías implícitamente. Hill observó que la acción guiada por certeza produce resultados exponencialmente superiores con una fracción del esfuerzo porque no está contaminada con la frecuencia de la desesperación. Imagina dos personas escalando la misma montaña. La primera está tensa, aferrándose desesperadamente a cada agarre, agotándose porque cada movimiento está saturado de miedo a caer. La segunda está relajada, confiando en su cuerpo, moviéndose con gracia porque sabe que tiene las habilidades necesarias y que si necesita descansar puede hacerlo sin juicio. ¿Quién llegará más lejos con menos agotamiento? La segunda, obviamente. Esto es lo que Hill trataba de transmitir.
Cuando confías en tu capacidad, cuando operas desde un lugar de certeza interna, puedes relajarte en el proceso en lugar de resistirlo. Y esa relajación no es pasividad, es el estado óptimo para el desempeño máximo. La mayoría malinterpreta esto como una invitación a ser pasivo o a no esforzarse. Hill no estaba sugiriendo evitar el trabajo duro o la disciplina. Estaba señalando algo más sutil. Puedes trabajar intensamente sin tensión interna, puedes estar completamente comprometido sin estar ansioso, puedes perseguir tus metas con determinación mientras simultáneamente confías en que el proceso se está desplegando perfectamente. Es la diferencia entre el atleta olímpico que está completamente enfocado pero relajado versus el aficionado que está tenso y bloqueado. Ambos están dando su máximo esfuerzo, pero la calidad del esfuerzo es radicalmente diferente. Hill enseñaba que este estado de relajación enfocada se cultiva mediante una práctica diaria de conectar con la inteligencia infinita que lo permea todo. Ya sea que lo llames meditación, oración, contemplación o simplemente tiempo de silencio, la práctica es esencial. En estos momentos de quietud, entrenas tu sistema nervioso para operar desde calma en lugar de desde reactividad. Desarrollas la capacidad de observar tus pensamientos y emociones sin ser secuestrado por ellos. Cultivas un centro de paz interno que permanece estable sin importar las turbulencias externas. Y desde ese centro, tus acciones emergen con una calidad completamente diferente. Cuando finalmente comprendes esto experiencialmente, no solo intelectualmente, todo cambia. Dejas de ver el camino hacia tus metas como una batalla que debes ganar mediante fuerza bruta. Comienzas a percibirlo como una danza donde tu trabajo es mantenerte alineado con la música del universo, permitiendo que el flujo natural de la vida te lleve hacia donde necesitas estar mientras tú aportas tu voluntad, tu visión y tu acción desde un lugar de confianza en lugar de desde un lugar de miedo. Hill descubrió que cuando operas desde este estado, los llamados milagros se vuelven comunes. Las sincronicidades se multiplican. Las puertas se abren. Y lo que antes habría requerido años de lucha ahora se manifiesta en fracciones del tiempo. La invitación entonces no es a hacer menos, sino a ser diferente mientras haces lo que haces. No se trata de reducir tu ambición o tus metas, sino de transformar el estado interno desde el cual las persigues. Hill probó que puedes tener una visión extraordinariamente ambiciosa y simultáneamente estar en completa paz con donde estás ahora, confiando en que cada experiencia, incluyendo las dificultades y los retrasos aparentes, es parte de tu desarrollo perfecto. Y desde ese lugar de paz paradójica, donde la ambición coexiste con la aceptación, donde el esfuerzo convive con la relajación, donde la acción se fusiona con la confianza, tu poder se multiplica exponencialmente. Napoleón Hill dedicó los últimos años de su vida a sintetizar todo lo que había aprendido en un principio final que consideraba la cúspide de su comprensión, la maestría del yo. Observó que todas las enseñanzas, todas las estrategias, todos los principios del éxito que había documentado convergían en un punto central: la capacidad del individuo de conocerse a sí mismo con tal profundidad y gobernarse a sí mismo con tal disciplina que se convierte en la fuerza creativa dominante en su propia vida. Esta maestría del yo no es control rígido ni represión, es la capacidad de elegir conscientemente quién eres en cada momento, de decidir desde qué lugar interno operas sin importar las circunstancias externas. La mayoría de las personas vive en completa inconsciencia de sí misma. Reacciona automáticamente a estímulos externos, ejecuta patrones heredados sin cuestionarlos, permite que sus estados emocionales la gobiernen como un barco sin capitán en medio de una tormenta. Hill entendió que sin autoconocimiento profundo, sin la capacidad de observar tus propios procesos internos con claridad, estás condenado a repetir los mismos patrones una y otra vez, obteniendo los mismos resultados limitados sin importar cuánta información nueva consumas o cuántas estrategias nuevas intentes. El problema no es externo, nunca lo ha sido. El problema es que no te conoces a ti mismo lo suficiente para reconocer que dentro de ti estás saboteando lo que conscientemente dices que quieres. Esta maestría comienza con la práctica de la observación sin juicio. Hill recomendaba dedicar tiempo cada día a simplemente observar tus pensamientos, emociones y reacciones como si fueras un científico estudiando un fenómeno interesante. No para cambiarlos inmediatamente,
sino para volverte consciente de los patrones. ¿Qué pensamientos surgen automáticamente en diferentes situaciones? ¿Qué emociones dominan tu paisaje interno? ¿Qué historias te cuentas sobre ti mismo y sobre la vida? ¿Qué creencias operan en segundo plano gobernando tus decisiones sin que lo notes? Con el tiempo, esta práctica de observación revela todo el sistema operativo de tu psique, permitiéndote ver con claridad que necesita ser transformado. El segundo componente de la maestría del yo es la disciplina consciente, la capacidad de elegir tu respuesta en lugar de reaccionar automáticamente. Alguien te critica y el impulso automático es defenderte o contraatacar. Pero con maestría del yo, existe un espacio entre el estímulo y tu respuesta donde puedes elegir conscientemente cómo quieres mostrar tu poder en este momento. Tal vez eliges la calma en lugar de la reactividad. Tal vez eliges la curiosidad en lugar de la defensividad. Tal vez eliges el silencio poderoso en lugar de la necesidad compulsiva de tener la última palabra. Hill observó que este poder de elección consciente es quizás la libertad más grande que un ser humano puede alcanzar. La tercera dimensión de la maestría del yo es la integración, la capacidad de alinear tus pensamientos, emociones, palabras y acciones en una dirección coherente. La mayoría de las personas vive en conflicto interno constante. Conscientemente quiere una cosa, pero subconscientemente sabotea ese deseo. Dice que valora algo, pero actúa de maneras que contradicen ese valor. Piensa positivamente, pero siente negativamente. Esta fragmentación interna drena energía vital y sabotea resultados. Hill enseñaba que cuando logras alinear todos los niveles de tu ser hacia una visión común, cuando no hay contradicción entre lo que piensas, sientes, dices y haces, te conviertes en una fuerza imparable porque toda tu energía está enfocada en una dirección en lugar de dispersa en conflictos internos. Hill compartía el ejemplo de un hombre que había estudiado desarrollo personal durante décadas, que conocía todos los principios intelectualmente, pero cuyos resultados de vida no reflejaban ese conocimiento. El problema era que nunca había hecho el trabajo de maestría del yo. Conocía las ideas, pero no se conocía a sí mismo. Podía recitar principios, pero no gobernaba sus estados internos. Hablaba de confianza, pero operaba desde miedo. Cuando finalmente se comprometió al trabajo real de autoconocimiento profundo y autodisciplina consciente, todo cambió. No porque aprendiera algo nuevo, sino porque finalmente integró lo que ya sabía, alineando todo su ser hacia su visión más elevada. La maestría del yo no es un destino que alcanzas y luego terminas. Es una práctica diaria, momento a momento, de elegir conscientemente quién eres, de observar tus procesos internos con honestidad compasiva, de alinear todas las dimensiones de tu ser hacia tu propósito más grande. Hill entendió que este es el trabajo de toda una vida, pero también que cada paso en esta dirección te hace más poderoso, más libre, más capaz de crear deliberadamente tu experiencia de vida en lugar de ser una víctima pasiva de circunstancias que parecen estar fuera de tu control. Y aquí está la verdad final que Hill quería transmitir. Cuando dominas tu yo interno, cuando te conviertes en el gobernante consciente de tu propio reino interior, tu mundo externo no tiene opción más que reflejar ese dominio. Las circunstancias que antes te controlaban ahora responden a tu dirección. Los obstáculos que antes te detenían ahora se convierten en oportunidades para demostrar tu poder. Las personas y recursos que necesitas aparecen como por magnetismo, porque tu frecuencia interna los atrae naturalmente. No es magia, es la ley natural de correspondencia operando perfectamente. Tu exterior siempre reflejará tu interior, y cuando transformas tu interior mediante la maestría del yo, tu exterior no tiene opción más que transformarse también. Lo que Napoleón Hill descubrió después de más de 20 años de investigación exhaustiva no fue un secreto complicado reservado para unos pocos elegidos. Fue algo tan simple que la mayoría lo pasa por alto buscando respuestas más complejas. Tu vida no cambia cuando haces más cosas, cuando agregas más actividades a tu día, cuando acumulas más conocimiento o conexiones. Tu vida se transforma radicalmente cuando descubres y ocupas ese lugar interno desde el cual todas tus acciones emergen magnetizadas con poder genuino. Es el espacio donde la certeza reemplaza la duda, donde la confianza disuelve el miedo,
donde tu verdadero ser opera sin las limitaciones que has cargado como si fueran verdades absolutas sobre quién eres y qué es posible para ti. La mayoría pasará toda su existencia agregando capas sobre capas de hacer sin nunca examinar el ser desde el cual ese hacer emerge. Morirán con su música todavía dentro de ellos, con su potencial sin expresar, con la vida extraordinaria que pudieron haber vivido reducida a un susurro de que hubiera pasado si. Y en sus últimos momentos comprenderán que el problema nunca fue la falta de oportunidades, recursos o capacidades. El problema fue que nunca tuvieron el coraje de descender a las profundidades de su propio ser, de enfrentar las creencias limitantes que gobernaban su vida desde las sombras, de transformar la frecuencia interna desde la cual operaban. Persiguieron soluciones externas para un desafío que siempre fue interno. Gil dedicó su vida a mostrarte que dentro de ti existe un poder dormido esperando ser despertado. No es un poder que necesitas adquirir de afuera, es un poder que ya posees pero que has olvidado. Cada gran logro de la humanidad comenzó como una visión en la mente de alguien que creyó con tal intensidad que su sueño era posible que el universo conspiró para materializarlo. Esa misma capacidad vive en ti ahora mismo. La pregunta no es si puedes transformar tu vida, la pregunta es si tendrás el coraje de transformar el lugar interno desde el cual la vives. Porque cuando cambias ese lugar, cuando ocupas tu centro de poder auténtico, todo lo demás cambia como consecuencia inevitable. El viaje no termina aquí, apenas comienza. Cada día tendrás la oportunidad de elegir desde qué lugar interno operas. Puedes volver a los viejos patrones de hacer compulsivo impulsado por el miedo, o puedes recordar esta verdad y elegir diferente. Puedes permitir que las circunstancias externas dicten tu frecuencia interna, o puedes convertirte en el maestro de tu propio reino interior. Gil te mostró el camino, pero solo tú puedes caminarlo. Y cada paso que das en la dirección de conocerte más profundamente, de gobernarte más conscientemente, de operar desde tu verdad más auténtica, es un paso hacia la vida que tu alma siempre supo que era posible para ti. Entonces aquí está la pregunta final que quedará resonando mucho después de que estas palabras terminen. ¿Seguirás construyendo tu vida desde el lugar antiguo de carencia y miedo, agregando más y más hacer sin transformar tu ser? ¿O tendrás el coraje de pausar el hacer compulsivo el tiempo suficiente para descubrir ese lugar interno desde el cual todo se vuelve posible? La respuesta está esperándote en el silencio de tu propia conciencia, en ese espacio sagrado donde tu verdadero poder ha estado esperando pacientemente todo este tiempo. Si este contenido resonó con algo profundo dentro de ti, si sientes que hay una parte de ti que está despertando a una verdad que siempre supiste pero habías olvidado, te invito a que dejes un comentario compartiendo qué cambio interno estás listo para hacer. No lo hagas como obligación, sino como un acto de compromiso contigo mismo, porque cuando declaras tu intención públicamente, algo se activa en tu psique que comienza a mover la energía hacia esa transformación. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, alguien que está atrapado en el hacer compulsivo sin resultados reales, compártelo. A veces lo que una persona necesita es una sola idea que llegue en el momento perfecto para cambiar completamente su trayectoria. Suscríbete a este canal si quieres seguir explorando estas verdades profundas que trascienden las estrategias superficiales y te llevan al corazón mismo de lo que significa crear una vida extraordinaria desde el lugar más poderoso que existe, tu yo auténtico operando desde su centro de certeza inquebrantable.